En la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Pero sobre todo la salud mental. Y justamente la noche de este sábado nos honra con su participación la licenciada Melody Arias. Ella es neuropsicóloga clínica, brillante profesional y docente en UNIBE. Bienvenida, Melody, aquí a tu estreno en Encuentro Directo. Gracias por la invitación. Un gusto recibirla. Gracias. Melody, tu especialidad básicamente es en niños y adolescentes, pero hablando ya de manera abundante, ¿qué papel juega la neuropsicología y los casos más frecuentes que te llegan al consultorio? Bien, bueno, para hablar de neuropsicología yo siempre me voy a la etimología de la palabra, es decir, descomponer. Entonces, neuro, hablamos de todo lo que pasa a nivel cerebral, ¿verdad? Y psicología, el comportamiento humano. Entonces, si unimos ambas cosas, es cómo están relacionadas una con la otra. Y clínico se encarga básicamente cuáles son las alteraciones que pudieran afectar, ya sea de neurodesarrollo. Cuando hablamos de neurodesarrollo nos referimos específicamente a que vienen desde el nacimiento, que son el famoso autismo, déficit de atención, y así un sinnúmero de trastornos, o degenerativos, y los degenerativos son, como dice la palabra, que van perdiendo habilidades, como el Alzheimer, como las secuelas que vienen luego de un ACV. Entonces, el neuropsicólogo lo que hace puntualmente es que primero identifica a través de una evaluación clínica cuáles son las áreas que están afectadas en un paciente, independientemente de cuál sea la condición, ¿ok? Pudiera ser, como dije, neurodesarrollo, pero también pudiéramos tener ya, por ejemplo, traumas craneoencefálicos, que es cuando ya, y se ve mucho en este país, lamentablemente, el famoso motorista que tiene un accidente y eso tiene secuelas en sentido general, corporal, pero también dentro del sistema nervioso central, que es el cerebro. Y ese trauma, pues, tiene secuelas en el comportamiento. Que le pasa mucho también a los que se dedican profesionalmente, por ejemplo, al boxeo. Ese tipo de traumas que definitivamente dejan lesiones permanentes para el resto de sus vidas. Por lo tanto, no se pueden dedicar a otra cosa luego. Pero me llama la atención porque dentro de su campo de trabajo profesional se enfoca en la niñez. Y aunque no es nuevo, recientemente se están explorando nuevas direcciones sobre un descubrimiento de hace décadas con respecto a los intestinos y el cerebro, porque ciertamente el segundo cerebro está de abajo hacia arriba. Para que nos explique el vínculo que hay entre la microbiota, la nutrición y el funcionamiento correcto del cerebro. Excelente pregunta. Mira, esa es una de las preguntas que yo recibo más frecuente en consulta. Y ¿qué pasa? Y le dicen así, segundo cerebro, porque hay una asociación muy grande y una conexión directa a través de muchísimos neurotransmisores entre el segundo cerebro, que sería el sistema digestivo, y el sistema nervioso central, que es el cerebro. Y todo lo que nosotros consumimos a través de los alimentos, los nutrientes, yo le digo es como la gasolina del cuerpo. Y no es lo mismo consumir gasolina premium que gasoil. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el cerebro va a recibir diferentes nutrientes y por tanto va a comportarse de manera distinta. Porque son estímulos diferentes. Totalmente. Y así hay muchísimos profesionales que se encargan en esa área de ya más un gastroenterólogo de ver esa asociación. Y yo trabajo muy de la mano con los gastroenterólogos porque hay una correlación altísima. Incluso cuando yo recibo un paciente que tiene un trastorno conductual, ese niño hiperactivo, agresivo, que tiene alguna dificultad de socialización, y los padres, y vemos que a nivel terapéutico no da resultado y no queremos empezar una medicación, muchas veces la recomendación es vamos a cambiar la medicación y hacemos el referimiento a un gastro, y cuando se cambia la alimentación se disminuye todo lo que son carbohidratos, caseínas, azúcares procesados, pues bajan los niveles y tenemos un niño muchísimo más concentrado, más enfocado y mucho menos impulsivo. Sobre todo, licenciada, porque muchas veces los padres caen en el grave error de confundir la alimentación en base de azúcar con amor, y es todo lo contrario. Dulce es el alimento, pero no hay dulzura en los resultados
a mediano y largo plazo en la salud de ese niño y su conexión neuronal. Sí, porque es que estoy hablando en el caso de un niño que tenga una condición de base, que ya tiene una hiperactividad, ¿verdad? Y ya tenemos un cerebro que está con una energía superior a la media. Si a eso yo le agrego glucosa, ¿ok? Pues esos picos, y los padres lo identifican de una vez. Me dicen, mira, desde que yo le doy Coca-Cola, de que va un cumpleaños, que va... Sí, los dulces. Una Oreo... ¿Cambia? Inmediatamente la conducta es distinta. Sí. Y hemos tenido muchos resultados. Cuando cambiamos la dieta, a los 15 días ya se ven cambios. Melody, ¿y cómo se maneja el tema del estrés y la ansiedad en el cerebro? Mira, estrés y ansiedad, primero hay que definirlos, son muy similares, se sienten de manera similar, pero son distintos, ¿ok? Ambas son emociones que tienen un carácter adaptativo. ¿Eso qué quiere decir? Que están en nuestro organismo con un propósito, y el propósito de esa emoción es protegernos. El estrés es la emoción que nosotros sentimos cuando nuestras capacidades internas son menores que las exigencias externas. Me explico, que yo tengo que hacer 700 cosas y en la noche tengo que entregar todo eso, ¿ok? Mi capacidad interna es limitada. Entonces, ahí viene el estrés, cuando hay una amenaza muy específica. Cuando hablamos de ansiedad, no necesariamente es específico. Ansiedad es la misma sensación, pero cuando hay una amenaza y yo no necesariamente la identifico. ¿Ok? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, dicho eso, cuando hablamos de estrés, el cerebro lo que identifica es una amenaza. Esa amenaza en el cerebro lo que ejecuta es, yo tengo que luchar contra esa amenaza o tengo que salir corriendo, tengo que huir. Y para eso, el cerebro necesita dos cosas para funcionar. Uno, la glucosa, que serían los nutrientes. Correcto. Y dos, el oxígeno. Entonces, como yo tengo que resolver esta amenaza, y mi energía es limitada, el cerebro hace lo siguiente y dice, miren, recojan porque tenemos que resolver esta amenaza. Y para eso detiene toda la energía en otros sistemas, como el digestivo, por ejemplo, correcto, y la manda al cerebro y la manda a todo el sistema sanguíneo, ya sea en los miembros inferiores o superiores, porque yo tengo que o luchar o salir corriendo. O sea que le irriga de un golpe, dada la emergencia, toda la energía posible que existe en el cuerpo y entiende, porque es una especie de máquina perfecta, que no va a utilizar el sistema digestivo, que no va a utilizar, si está en ese momento no lo va a usar para podérselo destinar a la emergencia supuesta. Exactamente. Y importante, que cómo eso se siente cuando detenemos el sistema gastrointestinal. Bueno, de que si yo acabo de comer, yo voy a sentir una sensación de náusea porque mi cerebro quiere expulsar esto que no tengo tiempo para digerir ni la energía porque tengo que resolver este problema. O todo lo contrario, tengo que expulsarlo y ahí viene la evacuación, esta sensación como de diarrea, de incomodidad, porque yo es una interrupción con el sistema. Totalmente. No tengo tiempo para digerir, sáquenlo del sistema. Eso me lleva a otra pregunta y que está completamente vinculada porque es el tema de a qué se debe o a qué se atribuye en primer lugar el tema del pánico y las fobias. Buena pregunta. Mira, cuando hablamos de pánico y fobias, vienen desde la categoría de la ansiedad, ¿ok? Cuando hablamos de un ataque de pánico, es esta ansiedad al 1000%, donde hay una hiperventilación, porque el cerebro, acuérdense que necesita oxígeno, ¿verdad? Entonces empiezo a llevar mucho oxígeno, sobre todo el sistema nervioso central, y viene esta sensación de que me falta el aire. Incluso viene este dolor de pecho que muchas personas creen que es un infarto que le va a dar y muchas veces van a emergencia, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa con un ataque de pánico. Cuando hablamos de fobia, ya eso viene dentro de la ansiedad y es cuando inconscientemente... Las fobias se pueden dar por dos razones. Por una, puede ser una fobia aprendida. No me gusta, le tengo fobia a los gatos. Y cuando vemos el historial, era que la mamá le tenía miedo a los gatos. Y esa persona aprendió a tenerle miedo porque su mamá le enseñó eso. ¿Ok? Eso por un lado. Y hay otras fobias que vienen ya por un miedo muy fuerte
que sucedió en un momento puntual, inconscientemente no me di cuenta, y mi cerebro lo almacena a través del hipocampo, que está muy asociado con la amígdala, sin ir a muy técnico. Pero va a la memoria. Pero va a la memoria. Y entonces el cerebro identifica que eso es peligro. O sea que un trauma no se puede tomar a la ligera. Exactamente. Melody, hablemos de un tema que siempre está vigente, y es el caso del autismo. ¿Cómo manejar esta situación? En el caso de los niños, ya de manera, la parte de la psicología. Bien. Wow, el autismo es un tema tan complejo. El término adecuado es TEA. TEA significa, es la abreviación de trastorno del espectro autista, ¿ok? Es un trastorno del neurodesarrollo. Si nos vamos a lo que hablábamos al inicio, neurodesarrollo significa que nací con eso. No fue las pantallas, no fue que la mamá no le prestó atención, no fue que el estilo de crianza, que le dieron una peli después de ese día. No, el neurodesarrollo significa desde el nacimiento y tiene un alto componente genético y es multifactorial. Eso quiere decir que hay muchos componentes que puedan afectar. Dentro del autismo hay 4 áreas que están afectadas. 1, el área de la comunicación. 2, el área social. 3, el área sensorial. Y por último, el área repetitiva, que son estas conductas que vemos en muchos pacientes, que son el famoso aleteo, el caminado en puntillas. Y bueno, el labor del neuropsicólogo, ¿cuál es? Ayudar primero a identificar si ese es el diagnóstico. Bien, y luego entonces hacer los referimientos a los profesionales y darle seguimiento a ese caso, ¿ok? Porque yo lo digo mucho en mis redes y a los que ya me siguen, yo trato de hacer mucho hincapié de que aunque hay un auge de hablar del tema de TEA, no todo es TEA, ¿ok? Puede ser una alteración en el sistema auditivo y que el niño no escucha bien. Y tiene comportamientos que se confunden. Exactamente. Pudiera ser. Puede ser algo a nivel neurológico, puede ser un síndrome o una condición genética y a veces no hacemos esos procesos porque pueden ser muy costosos, porque entienden que no son necesarios, pero ese diagnóstico, para darlo, hay que descartar un sinnúmero de cosas para poder hacerlo. No tan reciente tampoco, se ha podido ir verificando deficiencias muy puntuales de determinados nutrientes asociados al desarrollo del autismo, porque usted dio en la palabra clave el neurodesarrollo, porque estamos hablando de las neuronas y el cerebro, y si evidentemente las neuronas no reciben su combustible adecuadamente, obviamente tendrá alguna manifestación a nivel físico. Pero sí me gustaría que nos explicara desde su experiencia en consulta y a través de todo el estudio que usted frecuentemente realiza en estos temas, sobre a qué entiende usted como principal causa de que en los últimos 30 años, a nivel mundial, se haya cambiado tanto el nivel y proporción de las estadísticas. En la década de los años 70 y 80 era prácticamente una condición desconocida, porque era una proporción muy ínfima, mientras que al día de hoy tenemos 1 de cada 100 y a veces reduciendo. Entonces, ¿a qué usted entiende que ha habido este cambio? Buenísima pregunta, también la recibo mucho en consulta. Primero, antes no se hacían los diagnósticos porque no teníamos las herramientas. Entonces no eran que no existían, sino que, ese muchacho, él le gusta estar solo. Ay, no, él no habló, fulano habló a los 15 años. ¿Ok? Ahí hay algo. Porque cuando hay una afectación en el desarrollo tenemos que saber por qué. Entonces, en primer lugar, porque no teníamos las herramientas. En segundo lugar, cuando nosotros vemos que un niño con esta condición suele tener un alto componente genético. Es decir, que si yo tengo un niño que nace, se reproduce y tiene la condición, me aumenta la probabilidad que las próximas generaciones lo tengan, ¿ok? En aquel momento no recibían los cuidados necesarios y no necesariamente vivían. Ahora viven, tienen una vida funcional, pero nos vamos multiplicando. Entonces ya ahí hay un tema de mutación. En tercer lugar, tenemos, ya respondiendo a tu pregunta, cuando un niño venía con alguna dificultad en el embarazo, que la mamá no recibía algunos nutrientes, cuando tenía alguna infección viral o cuando el niño nacía prematura, lamentablemente el niño fallecía.
porque no, la medicina no había alcanzado un punto donde pudiera un niño existir con oxígeno, ¿ok? O con respiración artificial. Ahora un niño yo he tenido en consulta de 24 semanas nacen y lo normal es 40 semanas. Hasta Bien, se Melody. intervienen quirúrgicamente sin intraútero. O sea que la ciencia realmente está haciendo su trabajo. Melody, con tu permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con esta interesante entrevista que nos quedan muchos temas de interés. De regreso en Encuentro Directo junto a nuestra invitada, la licenciada Melody Arias, neuropsicóloga clínica. Habíamos dejado sobre la mesa 3 aspectos básicos sobre la incidencia tan alarmante del autismo, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Y usted nos planteaba en tercer lugar un aspecto que está vinculado ya con la madre y esa criatura. Sí, yo comentaba sobre que antes el niño, si venía con cualquier complicación o la madre en el embarazo, lamentablemente la tecnología, sobre todo en la medicina, no nos permitía que él sobreviviera. Y ahora sí, nos lo permite, pero viene con secuelas en el desarrollo, con trastornos de aprendizaje, con trastornos cognitivos. Entonces, sobreviven, pero con secuelas. O sea que no podemos subestimar tampoco la alimentación y suplementación de la madre, porque es una repercusión directa en la vida y el desarrollo de su hijo. Totalmente, totalmente. Melody, ¿cómo afecta el sueño para el tema del cerebro? Mira, el sueño es esencial para el desarrollo, para el crecimiento, para... eso en el caso de los niños, pero en los adultos el objetivo del sueño es la reestructuración. ¿Qué pasa en el sueño? Se empiezan a consolidar todos los aprendizajes a través del famoso hipocampo que yo mencionaba ahorita. Entonces, ¿qué nos pasa en los sueños? De que mi cerebro está recopilando toda la información relevante o no tan relevante que ha sucedido en las últimas horas y las pone en un orden relativamente coherente o incoherente a veces, y eso hace para yo poder recordar y aprender lo que sucedió en el día. Okay. Mucha gente dice, no, que el sueño me mandó un mensaje del más allá. No, eso es que usted en el día pasó algo y su inconsciente puso todo eso de manera organizada para que usted pueda aprender sobre eso. Entonces, en el sueño viene ese aprendizaje y en los niños es esencial para el crecimiento. O sea que es un proceso de vaciado y limpieza que hace nuestro cerebro diariamente a través del sueño. Por lo tanto, si yo no tengo una higiene correcta del sueño, esa basura, desecho o desperdicio va a atacar mi sistema nervioso, desarrollando probablemente esos trastornos y fobias. Sí, cuando más que nada... cuando tengo una alteración del sueño puede afectarme tanto el área emocional, porque me vuelvo mucho más irritable, tengo menos paciencia y eso me puede traer problemas con mis relaciones interpersonales, porque no tengo tanta paciencia para lidiar con los conflictos. Y en segundo lugar, con la parte cognitiva, porque como hubo una afectación en ese aprendizaje, ya no hay una memoria consolidada, ya las funciones ejecutivas, la planificación, la organización no suceden porque no hubo un descanso. Entonces no tengo la energía para. Y esas habilidades toman demasiada energía. Entonces, como no la tengo, no las puedo ejecutar. Y a largo plazo se ha visto que estas alteraciones en el hipocampo pueden aumentar la probabilidad de Alzheimer. Entonces es importantísimo el sueño. Melody, el impacto de la tecnología en el cerebro, principalmente en la parte infantil, ahora vemos lamentablemente que los celulares y las computadoras han sustituido hasta los libros físicos. Es eso que a veces uno dice que los mismos padres debieran de llamar la atención en el sentido de que no duren todo el día entero en eso. Sí, mira, afectaciones. Primero, si son niños muy pequeños en el lenguaje,
porque el lenguaje se aprende en la práctica y el niño en ese momento tiene un estado muy pasivo. Simplemente yo estoy viendo, entonces no estoy expuesto a ese lenguaje. Entonces muchas veces se ve un retraso en el lenguaje o un retraso a nivel motor porque no hay una actividad física que estoy haciendo. Puede afectar las habilidades sociales del niño. Esta capacidad que yo mencionaba ahorita de resolver conflictos, de resolución de problemas, de empatía, de identificar emociones, eso se hace nada más que en la interacción y en la práctica. Y cuando yo tengo un rol pasivo con las pantallas, eso me afecta en esas habilidades. Pero a la vez, a nivel cognitivo, si nos vamos ya a las funciones del cerebro, me puede afectar la atención, porque el objetivo de las pantallas, y es curioso porque estamos, ¿verdad?, en televisión, es simplemente captar la atención del televidente, ¿verdad? Y lo que hace eso es que trata de que los estímulos que le estamos presentando a la persona sean mucho más llamativos que el resto. Y con los niños lo vemos, de que suele ser estímulos visuales muy llamativos, tenemos sonidos muy altos, tenemos cambia de gráfica constantemente, entonces ellos aprenden a prestarle atención únicamente a una hipersensorialidad. Entonces cuando yo le pongo una hoja y un lápiz donde no hay esta hipersensorialidad, pues no me llama tanto la atención. ¿Okay? Entonces esa desconexión es peligrosa, porque lo aleja paradójicamente de lo que contribuye a su desarrollo y crecimiento. Sí. Una completa paradoja del siglo XXI, lo cual demuestra también, como ya numerosos estudios han apuntado con mucha precisión sobre esta sobreexposición a las pantallas en niños menores de 6 años, para ser más específico, que verdaderamente tiene alteraciones en el cerebro. Y evidentemente entonces vienen los temas conductuales, que luego usted tiene que ver en consulta. Pero yendo a otro aspecto, usted hablaba de esa hipersensibilidad que se genera con tantas imágenes, la rapidez, los volúmenes y demás, pero hay otro aspecto de daño en los niños que es la hipersexualización, que estamos viendo incluso dentro del ámbito escolar. Es alarmante. ¿Qué tipo de cambio conductual, neuronal, físico puede manifestar un menor de 5 años que sea expuesto a material explícito de índole sexual? Mira, lamentablemente eso es el pan de cada día en todas las edades. Y cuando este niño tiene un acceso a un contenido inapropiado, pues lo que va a suceder es que va a tener una conversación o un interés prematuro. Cuando yo tengo una curiosidad, porque en esa etapa todo lo que me prohíbe me llama la atención, y a la par no tengo las habilidades para tolerar esto que me están exponiendo. ¿Discernirlo no puede? No puedo discernir lo que está correcto y lo incorrecto, pero no solo eso, sino que no puedo, por mi madurez cerebral, tomar buenas decisiones, porque soy una persona altamente impulsiva, porque aquí me voy ya a la parte neurológica. El cerebro tiene varias funciones, ¿ok? El lóbulo prefrontal, que es el que está aquí, por eso se le llama prefrontal, porque está en la frente, es el último en desarrollarse. Y este lóbulo es el encargado de tomar decisiones, planificación, controlar mis emociones, controlar mis impulsos. Y en los niños y en la adolescencia se ha visto que esto se termina de desarrollar en la adolescencia, es decir, 20, 21, todavía hay a partir de los 20. Que lo revelan. Entonces yo estoy exponiendo a un niño que no tiene esta habilidad, esta madurez todavía para tomar decisiones o para inhibir este impulso, donde por naturaleza él tiene este sentido de curiosidad. Entonces eso, siempre yo digo, es un arroz con mango. Podríamos llamarlo el semáforo del cerebro. No está desarrollado para tener los 3 niveles, solo tiene uno verde, sin ver las consecuencias. Exactamente. Por lo tanto, exponer a un menor de edad a tomar decisiones que repercutirían el resto de sus vidas, como mutilarse, porque esa es una realidad de lo que estamos viendo hoy en día, es contraproducente dejarlo a esas edades. Sí, definitivamente. Por eso lo ideal es, cuando hay una exposición a pantallas, lo ideal y lo que se recomienda a nivel de pediatría es que los niños empiecen a exponerse a pantalla después de los 6 años, 5 años como muy tarde. Pero ¿y del nivel
por ejemplo, con el sistema límbico? Porque ya sabemos que un menor no tiene la capacidad, como usted muy bien ha explicado, porque es que no depende de él, depende de su desarrollo físico del cerebro. Entonces, un menor que no tiene desarrollada esa parte y el sistema límbico que recibe esos impulsos, ¿cómo yo entonces asocio que se le esté dando en el campo escolar un material para el cual físicamente está incapacitado de discernir? ¿No es esto un abuso infantil? Sí, es considerado abuso infantil. De hecho, es considerado abuso infantil. Cuando yo estoy exponiendo a un niño a un material inapropiado sexual, es considerado abuso infantil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y todo el contenido que sea expuesto con un menor de edad debe ser supervisado por un adulto, porque al final las consecuencias, las vemos en las noticias, ¿cuáles son? Melody, ¿y el impacto cognitivo ya en el caso de las lesiones cerebrales? Bien, volvemos al tema de que el cerebro como un todo tiene áreas que se especializan en diferentes funciones, ¿verdad? Hablábamos ahorita del lóbulo prefrontal, pero tenemos el occipital que se encarga más de lo visoespacial. Aterrizado, lo visoespacial, ¿qué es? El que si yo me pierdo puedo encontrar la salida. Exacto, que entienda Waze, el mapa. ¿Hay algún vínculo entre esa parte del cerebro y determinadas fobias y ataques de pánico? Porque se ha notado, me refiero a los impulsos físicos, de que las personas en muchos de estos casos desarrollan un ataque de pánico y se desorientan. Sí, pero no hay una asociación a nivel de lesión cerebral. Ah, ok, a nivel de lesión no. No. A ver, están muy conectadas. Cuando yo tengo una lesión cerebral puede afectar tanto la parte emocional como también las funciones cognitivas. Yo puedo tener una lesión cerebral, sobre todo en el lóbulo parietal o temporal, que son los que están aquí, que pueden estar un poquito más asociados con la parte emocional, sobre todo el hemisferio derecho. Y yo puedo estar más reactivo, más hipersensible a los estímulos. Y ahí vienen las fobias, los ataques de pánico, hay una desregulación. Pero no necesariamente estas fobias o ataques de pánico me provocan sí me provocan desorientación por el tema de que cuando yo tengo estrés o ansiedad, que vienen los ataques de pánico, me suben los niveles del famoso cortisol. Y ese cortisol lo que hace esos picos de glucosa y me va a tratar de, como decía ahorita, bloquear todo lo que no sea necesario. Y en ese momento la parte visoespacial toma demasiado tiempo y no es necesario, igual que el lóbulo prefrontal. Por eso es que uno pierde la capacidad de tomar decisiones. Hasta de respirar. Porque el sistema literalmente se apaga. Sí. Y no depende de la persona. Y eso pasa de manera automática. ¿Se puede regular sin medicación el tema de las fobias? Sí. Se puede hacer. De hecho, la que más da resultado es la terapia cognitiva conductual, porque yo tengo que ir a ese pasado a ver qué fue lo que me causó la fobia, cuál fue ese miedo y racionalizar de que aunque me provoque miedo, no significa un peligro real para mi vida. Que me dé miedo, en mi caso, las inyecciones. Hay algo que vino detrás, pero eso no me pone en peligro. No hay una amenaza real. Entonces, realmente la terapia cognitiva conductual es mejor. Hace el aporte ahí. Sí. Bien, Melody, ha sido un gran honor haberte tenido aquí en el programa y esperamos que se repita pronto, que sea el primero de muchos. Gracias a ustedes por la invitación. Encantados de recibirla. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.